Capítulo 3. El paraíso de los justos. Diversos significados del término paraíso. En los círculos teológicos de la cristiandad hay confusión respecto al significado del término paraíso. Los santos de los últimos días difieren del mundo protestante en su comprensión de esta palabra y sienten que tienen un conocimiento mayor del verdadero significado del término. El concepto sectario de que el hombre, al morir, va directamente a su descanso final, ya sea al cielo o al infierno, los lleva a considerar al término paraíso como sinónimo de cielo. Los santos de los últimos días saben que existe un lugar intermedio de habitación donde mora el espíritu entre la muerte y el momento en que se le asigne su lugar final de descanso. Para ellos el término paraíso puede referirse en general a todo ese lugar intermedio, o puede referirse más específicamente a la parte de ese lugar donde moran los justos. Cuando el Salvador colgaba de la cruz, conversó con los dos ladrones que compartían su crucifixión. Uno de ellos, desafiante aún en la muerte, lanzó este reto: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Su compañero le reprendió y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. El Salvador le contestó: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. De acuerdo con la teología protestante, él estaba prometiendo al ladrón que podría ir a los cielos cuando muriera. Pero, el Salvador no fue al cielo ese día, ya que 3 días después dijo a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿A dónde fue mientras su espíritu yacía en la tumba? Pedro dio la respuesta diciendo que Cristo fue a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Nada se sabe sobre el ladrón que colgaba de la cruz, lo que había hecho o lo que pensaba. Pero, si era un ladrón que por sus actos merecía la crucifixión, parece evidente que al entrar al mundo de los espíritus, no se encontraría entre los justos. Si esto es verdad, entonces el Salvador estaba usando el término paraíso en su sentido general, incluyendo todo el mundo de los espíritus. Sin embargo, si por alguna razón desconocida, el ladrón merecía entrar a la parte de los justos en el mundo espiritual, entonces él fue con Jesús a esa parte del reino de los espíritus que lleva el título específico de paraíso. En resumen, el término paraíso se usa de 3 modos. 1, como el cielo o lugar de descanso final de los justos, en la terminología sectaria. Los santos de los últimos días entienden ese uso, pero prefieren no emplearlo. 2, como la totalidad del mundo de los espíritus, incluyendo a todos los muertos que han vivido sobre la tierra. Jesús, en su declaración al ladrón, aparentemente usó el término con este sentido. 3, como el lugar donde moran los justos en el mundo espiritual. Este capítulo considerará el paraíso en el tercer sentido de la palabra, el lugar donde moran los espíritus justos. Descripciones del paraíso. Aquellos que han visitado el mundo espiritual y luego obtuvieron el permiso de regresar a la tierra, han descrito vívidamente al paraíso. Han dado muchos detalles de las escenas gloriosas que vieron. Relatar las diferentes visiones del mundo espiritual es tan difícil como retratar todos los paisajes que existen en el mundo mortal. Aún así, si esos relatos se analizan, puede formarse un modelo del que se extraen interesantes nociones generales. Plantas y árboles. Un tema que se repite es la presencia de árboles, arbustos y follaje abundante. El presidente George Albert Smith escribió de la siguiente manera los árboles y el bello lago que contempló, en visión o en el espíritu, en el mundo espiritual. Me encontré parado entre un gran bosque, y un lago grande y hermoso. No se veía a nadie, y no había ningún barco en el lago o ningún otro medio de transportación que hubiera podido llevarme allí. Me di cuenta, o parecía darme cuenta, que había terminado mi obra en la mortalidad y que había vuelto a mi hogar. Comencé a mirar alrededor para ver si podía encontrar a alguien. Parecía que nadie vivía allí, solo vi esos árboles bellos y frondosos frente a mí y el magnífico lago detrás de mí. Comencé a explorar y pronto encontré un sendero a través del bosque, el cual parecía haber sido usado muy poco, ya que estaba casi oculto por el pasto. Seguí esta senda durante algún tiempo, recorriendo una distancia considerable a través del bosque, cuando vi a un hombre que venía hacia mí. El elder Jacob Anglin, quien se aventuró en el mundo espiritual en el verano de 1858, dijo: el lugar donde estaba, parecía ser un sitio muy deseable para permanecer. Estaba dividido en compartimientos por medio de paredes, de donde parecían crecer enredaderas y flores, en un infinito despliegue de colores. Heber Q. Ale también describió el hermoso colorido del follaje y vio que allí había hermosos parques.
La vegetación y el paisaje eran de una belleza indescriptible. No era todo verde como aquí, sino con matices variantes de rosa, naranja y lavanda, corno el arco iris. Una dulce calma penetraba todo. Seguí adelante cubriendo una distancia apreciable, tomando mucho tiempo para contemplar los paisajes maravillosos de parques, árboles y flores, y para visitar a personas, algunos conocidos, y otros muchos miles que no reconocí. Me acerqué a un pequeño grupo de hombres que estaban en un sendero bordeado por vistosos macizos de flores, césped y arbustos, todos de tono dorado, señalando la proximidad de un hermoso edificio. El presidente Jedediah M. Grant comentó sobre la belleza de las flores que vio en el paraíso. En la tierra he visto buenos jardines, pero nunca vi uno que se compare con los que hay allí. Vi flores de numerosas variedades, y algunas con 50 a 100 flores de diferente color creciendo en una sola rama. Aparentemente el árbol de la vida está en medio de toda esta hermosa vegetación porque el Señor ha revelado que está en medio del paraíso de Dios. Parecería que en el paraíso no hay cambios de estaciones. Al menos en una parte de la descripción del mundo espiritual dejada por Merrill Neville, un joven de 19 años quien pasó al reino de los espíritus en enero de 1917, él dice que allí siempre era primavera. Edificios. Heber C. Kimball, hablando del testimonio del mundo espiritual de Jedediah M. Grant, dijo que también habló de los edificios que vio allí, mencionando que el Señor le dio sabiduría a Salomón y puso en sus manos oro y plata para que pudiera desplegar su habilidad y talento. Y aún así, el templo erigido por Salomón era muy inferior al edificio más ordinario que vio en el mundo de los espíritus. David P. Kimball, cuarto hijo de Heber C. Kimball, recibió varias visiones y manifestaciones durante los 7 días que vagó perdido, sin agua ni comida, por el desierto en Arizona en noviembre de 1881. Una de las visiones era del mundo espiritual en la cual vio muchos de los santos muertos. Esta escena desapareció y fui llevado en visión dentro de un edificio vasto, construido sobre el plan de la Orden de Sion. Entré por la puerta del sur y me encontré en una parte del edificio que estaba sin terminar. Muchos obreros trabajaban ahí. Mi guía me mostró toda esa mitad de la casa finalizar, y luego me llevó a la otra mitad que estaba completa. Su riqueza, grandiosidad y belleza desafiaban toda descripción. La casa, que era muy espaciosa, tenía muchos apartamentos los cuales diferían de tamaño y en finura de artesanía, de acuerdo con los méritos terrenales de aquellos que habrían de ocuparlos. Yo me sentí más a gusto estando entre los trabajadores en la parte inconclusa del edificio. La parte superior estaba llena de santos, pero no los pude ver, aunque algunos de ellos conversaron conmigo. Mi padre, mi madre, mi tío Joseph Young y otros. Merrill Neville en su narración del mundo espiritual, también comentó sobre los edificios que allí se encuentran. Le dijo a su hermana que cuando murió se encontró con sus abuelos y que ahora estaba viviendo con ellos. Tenían un hogar hermoso y estaban preparando una bella casa para su madre y su familia. Heber Q. Ale, al visitar el paraíso, vio un hermoso templo con cúpulas doradas. Seguí adelante deleitando mis ojos con las bellezas que me rodeaban y gloriándome en la paz y felicidad indescriptibles con que todos rebosaban y que emanaba de donde quiera. Cuanto más lejos iba, más gloriosas parecían ser las cosas. Parado en un cierto lugar, contemplé a poca distancia un templo maravilloso, coronado con cúpulas doradas. De él salió un pequeño grupo de hombres vestidos con túnicas blancas, que se detuvieron para conversar brevemente. Estos eran los primeros que vi ataviados con esas ropas. Gente organizada e industriosa. Jedediah M. Grant describió cuidadosamente la organización de la gente en el paraíso de los espíritus, y habló de las relaciones familiares en ese lugar. Él dijo: «Oh, qué orden y gobierno el que existe allí». Cuando estuve en el mundo espiritual, vi el orden establecido para los hombres y mujeres virtuosos. Los vi organizados en varios grados. Nada parecía obstruir mi visión. Pude ver a cada hombre y mujer en su orden y grado. Miré a ver si había algún desorden, pero no pude encontrar ninguno. Tampoco vi muerte u obscuridad, desorden o confusión. Dijo que la gente que vio allí estaba organizada en familias. Estaban organizados grado tras grado y todo en perfecta armonía. Para mi gran sorpresa, dijo, en algunas de las familias había deficiencias, faltaba alguien. Vi familias a quienes no les era permitido morar juntos, porque no habían honrado sus llamamientos. Aquí el presidente Heber Q. Ale presenció el mismo orden entre los habitantes del paraíso. La gente que encontré allí no se consideraban espíritus, sino hombres y mujeres, individuos que piensan y actúan por sí mismos, que cumplen con sus importantes obligaciones de la manera más ordenada.
Allí reinaba un orden perfecto, y cada uno parecía tener algo que hacer y todos parecían ocupados en sus propios asuntos. El elder Peter E. Johnson también comentó acerca de la sociedad altamente organizada del paraíso y dijo que el trabajo allí parecía ser similar al de la tierra. Mientras estuve en el mundo espiritual, observé que la gente estaba ocupada. Todos estaban perfectamente organizados para el trabajo que hacían. Me pareció una continuación del trabajo que hacemos aquí, algo así como ir de una estaca a otra. Allí no había nada que me pareciera particularmente extraño, todo era natural. Pareciera que en la parte de los justos en el mundo espiritual reina un espíritu de felicidad y amistad, y que allí se disfruta de la misma amenidad social que conocemos en la tierra. Como observó el profeta José Smith, los espíritus de los muertos viven en un lugar donde conversan el uno con el otro del mismo modo que lo hacemos aquí en la tierra. Siguiendo el mismo tema, el presidente Brigham Young dijo: los espíritus tienen tanta familiaridad con los espíritus como los cuerpos con los cuerpos, aunque los espíritus están compuestos de una materia tan refinada que es intangible para este organismo más tosco. Ellos caminan, conversan y tienen sus reuniones. 45 modas en el mundo espiritual. Parece que en el mundo espiritual hay tanta diversidad de vestuario como la hay aquí en la Tierra. El presidente Eber Kuale comentó que los millones que vi previamente estaban vestidos, por supuesto, pero sus ropas eran variadas. Los soldados, por ejemplo, vestían de uniforme. Sin embargo, el presidente Ale parecía referirse a los espíritus que no habitaban con los justos en el paraíso. Hay evidencias que demuestran que los justos que viven en esa parte del mundo espiritual, escogen vestir de blanco. Juan el Revelador, quien vio los espíritus de los justos que habían sido muertos por su testimonio de Jesús, dijo que se les dieron túnicas blancas. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo? Señor, santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. De hecho, antes que los recién llegados al paraíso hayan pasado el velo, se les preparan ropas apropiadas. Al respecto, el elder Ale presenció esta preparación. Cuando me acercaba al lugar por donde había entrado, me llamó la atención un pequeño grupo de mujeres preparando lo que parecía ser indumentarias de vestir. Viendo la expresión inquisitiva de mi rostro, una de las mujeres dijo: nos estamos preparando para recibir al hermano Philip Worthington. Cuando repetí su nombre balbuceando, fui amonestado. Si usted supiera la misión gloriosa y el gozo que le aguardan a él aquí, no pediría que fuera retenido más tiempo en la tierra. Parece ser que hay excepciones en cuanto a la regla de que en el paraíso todos visten de blanco. Parece que a algunos se les permite usar una moda diferente, para que puedan ser reconocidos por los que recién llegan a la morada espiritual. Eso sucedió en el caso de Hans Jensen, que vestía la ropa de pesca con que murió, para que pudiera ser reconocido por su sobrina Ella Jensen. Toda la gente estaba vestida de color blanco o crema, excepto mi tío Hans Jensen, que usaba la ropa oscura y las largas botas de hule que vestía cuando se ahogó en el río Snake en Idaho. Las descripciones de aquellos que han recibido visitantes procedentes del paraíso, mencionan unánimemente las vestiduras de los espíritus como una túnica de color blanco. Así Thomas Ashreve escribió que entró al cuarto un personaje vestido de blanco. Lorenzo Dow Young informó que su guía en el mundo espiritual estaba vestido en el blanco más puro. Cuando Bryant Stevens apareció a su padre, estaba vestido de nívea blancura. Parece ser que la vestimenta de los seres espirituales en el paraíso es la misma que usan los seres angelicales que han progresado a un nivel superior. La descripción de las túnicas de los ángeles es más completa. José Smith, por ejemplo, describió al ángel Moroni en detalle, diciendo que llevaba puesta una túnica suelta de una blancura exquisita. Era una blancura que excedía cuanta cosa terrenal jamás había visto yo. Ni creo que exista objeto alguno en el mundo que pudiera presentar tan extraordinario brillo y blancura. Sus manos estaban desnudas y también sus brazos, un poco más arriba de las muñecas. Y en igual manera sus pies, así como sus piernas, poco más arriba de los tobillos. También tenía descubiertos la cabeza y el cuello, y pude darme cuenta de que no llevaba puesta más ropa que esta túnica, porque estaba abierta de tal manera que podía verle el pecho. No solo tenía su túnica esta blancura singular, sino que toda su persona brillaba más de lo que se puede describir.
Un ángel que apareció durante la ceremonia de dedicación del templo de Kirtland fue descrito como un personaje alto, de ojos oscuros, cabello blanco, y un poco encorvado. Su vestimenta era de una sola 46 pieza, extendiéndose casi hasta los tobillos. En sus pies calzaba sandalias. También hay evidencias de que a veces los seres celestiales visten las ropas del templo. El elder Alonso Ainclay recibió 3 visitantes de Allende del Velo, ataviados de esa manera poco antes de partir al mundo de los espíritus. Poco antes de morir, el elder Ainclay estaba con su hija Afton, en su hogar en la ciudad de Salt Lake. La familia había salido. Todo estaba silencioso y una influencia indescriptiblemente dulce se extendía por la casa. Ella supuso que su padre dormía, pero después de un rato fue a su habitación. Cuando abrió la puerta, él le dijo: «Entra, he tenido una tarde maravillosa». 3 mensajeros celestiales, vestidos con el manto del santo sacerdocio, han sido mis visitantes, dijo, que le enseñaron a cantar un himno. En ese momento comenzó a llegar la familia y él nunca volvió a referirse a ese tema. Los niños que mueren tienen espíritus adultos. Los santos de los últimos días saben que los espíritus premortales han alcanzado la edad adulta antes de venir a la tierra. Sí, después de haber venido a la mortalidad, mueren antes que su cuerpo terrenal haya alcanzado la madurez, su espíritu recobrará nuevamente la forma adulta, aunque el cuerpo que hayan dejado en el sepulcro sea el de un niño. Este hecho es confirmado por aquellos que han visto en el paraíso a los espíritus de niños fallecidos. Henry Zollinger, por ejemplo, vio a su hermana muerta, que había fallecido cuando tenía 4 años de edad, y declaró que su espíritu estaba completamente desarrollado en estatura y parecía muy inteligente. El presidente Herbert Q. Hale hizo un descubrimiento similar. Me sorprendió descubrir que allí no hay bebés de brazos. Encontré al infante de Orson W. Rawlings, mi primer consejero. Inmediatamente lo reconocí como al bebé que había muerto unos años atrás, aunque parecía tener la inteligencia y, en ciertos aspectos, la apariencia de un adulto, y estaba ocupado en cuestiones relacionadas con su familia y su genealogía. Me alegraba saber que las madres recibirían nuevamente en sus brazos a los niños que murieron en la infancia y que estarían plenamente satisfechas. Pero aún así, el hecho es que la entrada al mundo espiritual no es un lugar para crecer, sino una oportunidad más para el desarrollo espiritual. Los bebés son espíritus adultos en cuerpos infantiles. El presidente Joseph F. Smith explicó que los espíritus de los niños muertos podían ser vistos por los mortales en la forma de niños, para poder ser reconocidos, o podían manifestarse en forma adulta si venían como mensajeros especiales. Los espíritus de nuestros niños son inmortales antes de venir a nosotros, y sus espíritus, tras la muerte corporal, son como eran antes de venir. Son como los habríamos visto si hubiesen vivido en la carne hasta alcanzar su madurez y hubiesen desarrollado sus cuerpos físicos a la estatura completa de sus espíritus. Si vierais a alguno de vuestros niños que ha muerto, tal vez se os manifestaría en una forma en que pudierais reconocerlo, la forma de su niñez. Pero si viniera a vosotros como mensajero con alguna verdad importante, tal vez vendría como vino al obispo Edward Hunter el espíritu de su hijo que murió en su niñez. Este niño se manifestó en su estatura de hombre maduro, y dijo: «Soy tu hijo». El obispo Hunter no pudo entender eso y fue a mi padre diciendo: «Hiram, ¿qué significa esto? Cuando sepulté a mi hijo solo era un niñito, pero ha venido a mí como hombre ya crecido, un joven noble y glorioso, y declaró ser mi hijo. ¿Qué significa esto?». Mi padre, Hiram Smith el patriarca, le dijo que el espíritu de Jesucristo se había desarrollado completamente antes de nacer en el mundo. De igual manera nuestros hijos han alcanzado su desarrollo completo y poseen su estatura cabal en el espíritu antes de entrar al estado terrenal, la misma estatura que poseerán después de que hayan salido de su condición mortal, y como también se verán después de la resurrección, cuando hayan cumplido con su misión. Hay casos en que espíritus de niños muertos han aparecido en la forma infantil a quienes de esa manera los podrían identificar mejor. Por ejemplo, Jedediah M. Grant vio a su hija como una bebita en el mundo de los espíritus. 47 vio a su esposa, la primera persona que encontró. Vio a muchos conocidos, pero no conversó con ellos, solo con su esposa Carolina. Ella vino hacia él, y él le dijo que qué hermosa se veía. Ella llevaba en sus brazos a su hijita, que había muerto en las praderas, y dijo: «Señor Grant, aquí está la pequeña Margaret. Usted sabe que los lobos la devoraron, pero eso no le causó daño. Ella está bien aquí». De una manera similar, el elder Thomas Asher pudo reconocer a su hermanito, que se le apareció como un niño pequeño aparentemente para facilitar el reconocimiento, después de una separación de casi 2 décadas. Vi la figura de un niñito parado al pie de la cama.
Miré atentamente y reconocí a mi hermanito Teddy que se había ahogado casi 20 años antes. Parece que yo sabía que él venía del mundo espiritual, y en mi ansiedad salté de la cama y apoyando una rodilla en el piso, lo observé intensamente. Se paró cerca de mí y tomé uno de sus bracitos en mi mano. Aunque era un espíritu, parecía palpable a mi tacto. Dije, pienso que eres mi hermanito Teddy. Pero hace tanto que te vi por última vez que casi he olvidado cómo eras ella. Jensen, mientras estaba en el mundo espiritual, vio un grupo grande de niños. Finalmente alcancé el extremo de esa larga habitación. Abrí una puerta y pasé a otro cuarto que estaba lleno de niños. Estaban acomodados en perfecto orden, primero los más pequeños, luego los más grandes, de acuerdo a su edad y tamaño, los más grandes en las últimas filas alrededor de todo el cuarto. Estaban reunidos en una especie de primaria o escuela dominical presidida por Eliza R. Snow. Había cientos de niños pequeños. Parece que ella no entendió el significado completo de lo que vio, hasta más tarde, cuando tuvo una conversación con el hermano Alfonso H. Snow y su esposa. Esa conversación le demostró que los espíritus aparecieron como niños para ayudarle a identificar al pequeño Alpie Snow, quien acababa de fallecer. El hermano Snow relató. Mi esposa Minnie y yo oímos de la muerte y de la restauración a la vida de ella Jensen y fuimos a su hogar para verla. Cuando entramos al cuarto, ella dijo, oh. Alfonso y Minnie, vengan aquí. Tengo algo que decirles. Después de regresar a la Tierra, conté a mis padres algunas de las notables experiencias que había tenido en el mundo espiritual. Una de ellas fue muy extraña y no la pude entender. Ustedes saben que su hijito Alpie ha estado en mi clase de la escuela dominical en el barrio primero. Siempre lo quise mucho. Mientras estaba en la clase de Eliza R. Snow en el mundo espiritual, reconocí a muchos niños. Todos ellos habían muerto excepto uno. El pequeño Alpie. No podía entender cómo podía estar entre ellos, y al mismo tiempo estar vivo. Cuando le conté esto a mamá, ella dijo, sí, el pequeño Alpie también está muerto. Falleció esta mañana temprano cuando tú estabas tan enferma. Sabíamos que lo amabas y contártelo te hubiera hecho mal. Así que no te lo dijimos. Indudablemente fue un consuelo saber que ella había visto a nuestro querido pequeño y que él estaba muy feliz. Ella dijo que no era correcto afligirnos y lamentarnos tanto por él, y que si nosotros nos absteníamos de hacerlo, él sería más feliz. Diferentes esferas y niveles. El mundo espiritual no debería ser considerado como una sola vasta zona habitada. Parece ser que está dividido en diferentes comunidades, y los que están en diversos niveles de progreso aparentemente viven rodeados de aquellos con quienes tienen mayor compatibilidad. Pareciera que hay numerosos grados de progreso representados por varias esferas o áreas de residencia. Brigham Young enseñó, no tenemos tiempo que perder tontamente, porque tenemos que hacer tanto como nos es posible para no quedarnos atrás de los hermanos que nos han precedido. Y cuando hayamos pasado a la esfera donde está José, aún habrá otro departamento, y luego otro, y así sucesivamente hacia un progreso eterno en exaltación y vidas eternas. Esa es la exaltación que yo busco. Según entendía el presidente Brigham Young, un individuo gozará de una libertad considerable para elegir a aquellos con quienes se asociará cuando alcance el mundo espiritual. Él dijo que si se asocian y reúnen juntos en clanes y sociedades como lo hacen aquí, ese será su privilegio. Sin embargo, en el mundo espiritual, hay un elemento de clasificación de acuerdo al grado de progreso y de rectitud. El presidente Heber Q. Hale, quien vio y entendió este principio mientras estuvo en el mundo espiritual, dijo, luego resultó aparente que los habitantes del mundo espiritual están clasificados de acuerdo a su pureza y a su subordinación a la voluntad del Padre. En el mundo espiritual hay movimiento y progreso de un área a la otra. Durante su visita al mundo espiritual, Jedediah M. Grant descubrió que eso era verdad cuando le preguntó a su esposa Carolina dónde estaban José, Irún, el padre del profeta y otros. Ella contestó, ellos han seguido adelante para ejecutar y realizar tareas para nosotros igual que cuando el hermano Brigham y sus hermanos dejaron Winter Quarters y vinieron aquí buscando un hogar, ellos fueron a encontrar un lugar para sus hermanos. Wilford Woodruff, hablando de una visita de más allá del velo hecha por Brigham Young después de su muerte, compartió un entendimiento que ganó conversando con el difunto líder. Me vino el pensamiento de que el hermano José había dejado en manos de otros el trabajo de velar sobre esta iglesia y reino, y que había avanzado, dejando esta obra a hombres que han vivido y trabajado con nosotros desde que él se fue. Y se me manifestó esta idea, que tales hombres avanzan en el mundo espiritual.
Parece que hasta que un individuo no se haya perfeccionado hasta el punto de estar calificado para morar a un grado o nivel más alto del mundo espiritual, no se le permitirá entrar a ese nivel. Esto es especialmente verdadero cuando uno busca pasar de la prisión espiritual al paraíso. De acuerdo con Evercuale, hay mucha actividad entre las diferentes esferas por medio de los misioneros que procuran ayudar a otros a progresar y a desarrollarse. Particularmente se observó que los inicuos e impenitentes están confinados en un cierto distrito, los confines del cual son tan estrictamente determinados e impasables como la línea que marca la división entre el mundo físico y el mundo espiritual. Un simple velo, pero que resulta impasable hasta que la persona misma haya cambiado. Este mundo espiritual es una morada temporal para todos los espíritus que esperan la resurrección de los muertos y el juicio. Dentro de las diferentes esferas había mucha actividad y se veían los ministros de la salvación pasando de las esferas elevadas a las inferiores para efectuar sus compromisos misionales. La iglesia de esta dispensación, en el mundo espiritual, bajo la dirección de José Smith. Los santos de los últimos días entienden que la actividad en el mundo espiritual será dirigida por la iglesia, con profetas del Señor en posiciones de liderismo. Cuando uno deja la mortalidad, continúa con sus responsabilidades en la iglesia allende el velo. Como enseñó Ilford Woodruff, el mismo sacerdocio existe al otro lado del velo. Todo hombre que es fiel a su quórum aquí, se unirá a su quórum allá. Cuando un hombre muere y su cuerpo yace en la tumba, no pierde su posición. Cada apóstol, 70, elder, etc. que ha muerto en la fe. Tan pronto como pasa al otro lado del velo, entra en la obra del ministerio. Brigham Young enseñó el mismo principio con igual claridad. Cuando élderes fieles, poseyendo el sacerdocio, van al mundo espiritual, llevan con ellos el mismo poder y sacerdocio que tuvieron en el tabernáculo mortal. Parece que la autoridad del sacerdocio es aún más necesaria en el mundo espiritual que en la tierra, porque el trabajo allende el velo no está dividido entre objetivos espirituales y objetivos temporales como aquí. Está dedicado casi exclusivamente a la extensión del gran plan de salvación de Dios, bajo la dirección de la autoridad del sacerdocio. De acuerdo con el presidente Brigham Young, el poseer el sacerdocio le permitirá a un hombre trabajar en el mundo espiritual en un plano mucho más alto que los que no tienen este poder. Se ha dicho mucho sobre el poder de los santos de los últimos días. El que tiene el poder es el pueblo llamado santos de los últimos días, ¿o es el sacerdocio? Es el sacerdocio. Si viven de acuerdo a ese sacerdocio, pueden comenzar aquí su obra, ganar muchas victorias y estar preparados para recibir gloria, inmortalidad y vida eterna. Y cuando van al mundo espiritual, su obra sobrepasará la de cualquier otro hombre o ser que aquí no haya sido bendecido con las llaves del sacerdocio. De acuerdo al testimonio de los profetas de los últimos días, la iglesia está organizada en el mundo espiritual, conforme a las dispensaciones en que los hombres vivieron en la tierra, con el profeta responsable por cada generación encabezando la iglesia entre su pueblo. El profeta José Smith dijo con referencia a esta organización: esta es la naturaleza del sacerdocio. Cada hombre presidiendo sobre su dispensación, y un hombre presidiendo sobre todas ellas, aun Adán. Y Adán recibe su presidencia del Señor, pero no puede recibir la plenitud hasta que Cristo presente el reino al Padre, y eso será al final de la última dispensación. Parece ser que las iglesias de las diferentes dispensaciones no estarán completamente organizadas en su mutua relación, hasta que se realice el concilio de Adamón Diamán en los últimos días, bajo la dirección de Adán, quien es Miguel y es conocido como el anciano de días. Orson Pratt explicó: este hombre se sentará en su trono, y 10.000 veces 10.000 seres inmortales, sus hijos, estarán ante él, con todos los grados del sacerdocio, de acuerdo al orden que Dios ha señalado y ordenado. Entonces, y no antes, cada quórum del sacerdocio en esta iglesia de los últimos días encontrará su lugar. Si vamos tras el velo, no hallaremos esta organización perfecta de los santos de todas las generaciones. Recién la encontraremos cuando llegue ese periodo, que será antes que Jesús venga en su gloria. Entonces veremos que allí hay un lugar para la primera presidencia de esta iglesia, para los 12 apóstoles llamados en esta dispensación, para los 12 discípulos que fueron llamados entre el resto de José en esta tierra en la antigüedad, para los 12 que fueron llamados entre las 10 tribus de Israel en el país del norte, para los 12 llamados en Palestina que ministraron en la presencia de nuestro Salvador. Todos los quórums y concilios del sacerdocio de cada dispensación que han existido desde los días de Adán hasta el tiempo presente, encontrarán sus lugares de acuerdo a los llamamientos, dones, bendiciones, ordenaciones y llaves del sacerdocio que el Señor Todopoderoso les ha conferido en las diferentes generaciones.
Esta será una de las reuniones más grandes que jamás haya tenido lugar sobre la faz de nuestra tierra. José Smith es reconocido como el líder de la iglesia de esta dispensación en el paraíso. Brigham Young dijo: José Smith posee las llaves de esta última dispensación y ahora está trabajando tras el velo en la gran obra de los últimos días. Él posee las llaves del reino de esta última dispensación, las llaves para gobernar en el mundo espiritual. Y él rige allí triunfalmente, porque él ganó pleno poder y una victoria gloriosa sobre el poder de Satanás mientras estaba en la carne, y fue un mártir por su religión y por el nombre de Cristo, lo cual le da la más perfecta victoria en el mundo espiritual. Él reina allí como un ser supremo en su esfera, capacidad y llamamiento, así como Dios lo hace en el cielo. Muchos exclamarán: no, eso me es desagradable. Es ridículo. No puedo soportar ni siquiera la idea. Pero eso es verdad. Ahora voy a decirles algo que debiera consolar a todo hombre y mujer sobre la faz de la tierra. José Smith hijo, nuevamente estará sobre la tierra dictando planes y llamando a sus hermanos para que sean bautizados a favor de esas mismas personas que desearon que esto no fuera así. Y eso será hecho con la finalidad de llevarlos a un reino donde quizás disfruten de la presencia de ángeles o de espíritus de hombres buenos, si es que no pueden aguantar la presencia del Padre y del Hijo. Él nunca cesará de 50 obrar bajo la dirección del Hijo de Dios, hasta que se hayan salvado los últimos hijos de los hombres que puedan ser salvos, desde Adán hasta ahora. ¿No debiera este pensamiento consolarnos a todos? Estarán 1000 veces más agradecidos por un hombre como José Smith hijo, que por cualquier otra cosa en este mundo. Su misión es ver que todos los hijos de los hombres de esta última dispensación que puedan ser salvos, lo sean, mediante la redención. Todos vosotros agradeceréis a José Smith hijo, el que haya sido ordenado a ese gran llamamiento antes de que los mundos fueran. El presidente Wilford Woodruff repitió la misma enseñanza. El profeta José Smith poseyó las llaves de esta dispensación de este lado del velo y las poseerá durante las edades incontables de la eternidad. Fue al mundo espiritual a abrir las puertas de la prisión y a predicar el evangelio a los millones de espíritus que están en la obscuridad. Parley P. Pratt enseñó el mismo principio. Este es mi testimonio en este día, que José Smith fue y es un profeta, vidente y revelador, un apóstol que posee las llaves de esta última dispensación y del reino de Dios, bajo Pedro, Santiago y Juan. No solo fue, vivió y murió profeta y apóstol de Jesucristo, sino que ahora vive en el mundo espiritual y posee esas mismas llaves para nosotros y toda esta generación. Poseerá esas llaves por toda la eternidad, y no hay poder en los cielos o en la tierra que pueda quitárselas jamás. Porque Él continuará poseyendo esas llaves durante toda la eternidad, y Él estará nuevamente en la carne sobre esta tierra como la cabeza de los santos de los últimos días bajo Jesucristo y bajo Pedro, Santiago y Juan. En los discursos de los líderes de la Iglesia que conocieron íntimamente a José Smith y que conocieron bien la función que debía desempeñar, son comunes las referencias a su obra en el mundo espiritual. Las palabras de Brigham Young tipifican estos comentarios. El espíritu de José es activo en la predicación a los espíritus en prisión y en preparar la vía para redimir a las naciones de la tierra que vivieron en la obscuridad antes que él introdujera el evangelio en estos días. Él tiene tanto trabajo como yo. Él tiene tanto que hacer como yo. José Smith padre, y Carlos, y el hermano Partridge, sí, y todo buen santo en el mundo espiritual, están tan ocupados como ustedes y yo aquí. Ellos pueden vernos, pero nosotros a ellos no, a menos que fueran abiertos nuestros ojos. ¿Qué hacen allí? Todo el tiempo están predicando y preparando el camino para que apresuremos la construcción de templos aquí o en otro lugar. Sobre el mismo tema el presidente Wilford Woodruff dijo: si se pudiera quitar el velo de nuestros ojos y si pudiéramos ver el mundo espiritual, veríamos que José Smith, Brigham Young y John Taylor han recogido a todos los espíritus que han sido miembros de esta iglesia desde su organización. Quizás los informes de aquellos que han visto al profeta José y a otros líderes de la iglesia en el mundo espiritual, o en sueños o visiones, son de mayor significado que comentarios de ese tipo. Cuando David P. Kimball se enfermó de pulmonía en noviembre de 1881, recibió visitantes de Allende el Velo, incluyendo a su padre, Heber C. Kimball, quien comentó acerca de su asociación con José Smith y Brigham Young. En ese momento, mi padre comenzó a hablarme, su voz pareciendo venir de muy lejos. Empezó contándome de su asociación con el presidente Brigham Young, el profeta José y otros en el mundo espiritual. Luego preguntó por sus hijos y pareció lamentar que su familia estuviera tan dispersa, y dijo que dentro de 2 años habría una gran reforma en su familia.
También me dijo dónde debería vivir yo, así como ustedes y otros, y muchas otras cosas. Conversé libremente con mi padre. Mis palabras eran repetidas 3 veces por otras tantas personas, exactamente como yo las pronunciaba, hasta que llegaban a él, y luego sus palabras me llegaban del mismo modo. Después de todo esto, tuve dudas, pensando que podría ser solo un sueño, y para convencerme de que estaba despierto, me levanté y salí al aire libre. 51 En 1898 cuando Peter Johnson tuvo la oportunidad de permanecer en el paraíso y luego regresó a la mortalidad, él escribió: se me informó que allí predicaría el evangelio a los espíritus, así como había predicado a la gente aquí, y que lo haría bajo la dirección inmediata del profeta José. El presidente Joseph F. Smith informó en su visión de la redención de los muertos, recibida el 3 de octubre de 1918. El profeta José Smith y mi padre, Hiram Smith, y Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff y otros espíritus selectos que fueron reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos, a fin de participar en la colocación de los cimientos de la gran obra de los últimos días, incluso la construcción de templos y la efectuación en ellos de las ordenanzas para la redención de los muertos, también estaban en el mundo de los espíritus. Observé que también ellos se hallaban entre los nobles y grandes que fueron escogidos en el principio para ser gobernantes en la Iglesia de Dios. Aún antes de nacer ellos, con muchos otros, recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus, y fueron preparados para venir en el debido tiempo del Señor para obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. Ese mismo año el presidente Smith relató el contacto que tuvo con el profeta José Smith durante su misión en las Islas Hawaianas en 1854. Soñé que estaba viajando y tenía la impresión de que debía darme prisa, apresurarme con todas mis fuerzas por miedo a que fuera demasiado tarde. Corrí tanto como pude. Estaba consciente de que solo llevaba un pequeño bulto atado con un pañuelo. Aunque iba tan aprisa como podía, no sabía por qué lo hacía. Pero finalmente, llegué a una mansión magnífica, si es que podía llamarla mansión. Parecía demasiado extensa, demasiado grande para haber sido hecha a mano. Pero sabía que había llegado a mi destino. Tan rápido como pude fui hacia allí. Vi un anuncio que decía baño, giré rápidamente, fui al baño, y me lavé. Abrí el atadito que llevaba y allí había un juego de ropa limpia y blanca, algo que hacía mucho tiempo no veía, porque las personas entre quienes vivía no se afanaban para que las cosas estuvieran demasiado limpias. Pero mi ropa estaba limpia y me la puse. Luego corrí hacia lo que parecía ser una gran entrada o puerta. Llamé y la puerta se abrió, y el hombre que estaba parado allí era el profeta José Smith. Me miró como reprobándome un poco y sus primeras palabras fueron: Joseph,